porque no tenían las capacidades ni la infraestructura, pues eran organizaciones muy pobres, ¿no? O sea, no eran las organizaciones que estábamos acostumbrados en el campo del VIH, que recibían grandes financiamientos y que tenían grandes redes, sino que estaban organizaciones que apenas se estaban institucionalizando, apenas se estaban regularizando. Por ejemplo, apenas habían por ahí ido al notario a levantar su acta de constitución algunas, otras nunca lo hicieron, y además estaban conformadas por personas que eran parte de estas poblaciones. Y si ustedes, como revisaron el artículo, se pudieron dar cuenta que hay poblaciones dentro de toda esta gama de diversidad que han tenido muy pocas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, las mujeres trans, que era lo que nos explicaban en las entrevistas, que a ellas las habían corrido de la escuela desde muy chicas, ¿no? Por su cambio corporal, porque desde niñas, o sea, desde niños en ese tiempo habían entendido que eran niñas y entonces hacían cambios en su cuerpo, y pues eso les traía problemas en la escuela y las corrían de la escuela, ¿no? Entonces no tenían escolaridad. La otra es que sus nichos de trabajo de las mujeres trans pues eran sumamente escasos, ¿no? O sea, solo podían trabajar en estéticas, dados sus cambios corporales, o sea, no las aceptaban en ningún lugar, solo en estéticas, en discotecas y en trabajo sexual. Esos eran los 3 nichos de trabajo que podía desarrollar una mujer trans. No sé si ahora ha cambiado su situación, pero en ese tiempo nos enfrentamos a eso. Entonces, pues no tenían dinero, que iban a tener una computadora, ¿sí? Que iban a tener capacidades para hacer una encuesta en línea, pues ninguna, ¿no? Entonces, sobre todo con ellas tuvimos que ir a hacer la encuesta, ¿sí? En persona, para recoger esos datos, ¿no? Bueno, entonces, fíjese que partimos de hipótesis, o se pueden llamar hipótesis metodológicas o premisas de partida, ¿no? Que era que los cambios que hubiera, ¿no? Los cambios que hubiera en la organización, en la ONG, eran un indicador de impacto. Como no podíamos llegar a medir el impacto en la población, los cambios que hubiera en la organización eran nuestra aproximación al impacto, ¿sí? Y entonces, que si había habido cambios positivos en las capacidades de las organizaciones, entonces podíamos como deducir que había habido cambios para abatir el estigma y la discriminación, y que eso de alguna forma había mejorado el impacto, o sea, había mejorado el que se abatiera el estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave, ¿sí? Son maromas, porque realmente no medimos impacto, ¿no? Pero bueno, nos aproximamos al impacto, o sea, era la única forma que podíamos hacerlo, ¿no? Teníamos que evaluar el programa, y entonces, si no podíamos evaluar impacto en la población, bueno, pues evaluaríamos el impacto que el programa tuvo en las organizaciones de la sociedad civil. Esa fue la propuesta que le hicimos a Colectivo Sol, que era el agente financiador, ¿no? Bueno, aquí tenemos los cuadros, esos vamos a regresar después, ¿sí? La metodología fue realmente pensada desde la mezcla entre la sociología clásica y las clases que llevé de bioestadística 1, 2, 3 y 4 en la maestría, ¿sí? Por un lado dijimos, bueno, ¿cómo podemos evaluar algo que es tan inasible, ¿no? Que es tan difícil de aprehender con H, como es cambios
en el estigma, en las percepciones de estigma y discriminación hacia las poblaciones clave. Entonces dijimos, bueno, vamos a construir un tipo ideal, un gold estándar, ¿no? O sea, un tipo ideal pero tomándolo, copiándole la idea, sí, plagiándole la idea a Max Weber, que fue un sociólogo clásico, ¿no? De principios del siglo XX, y que él planteaba que para estudiar cuestiones sociológicas había primero que construir un tipo ideal y después ir a la realidad para ver qué tanto esa realidad se acercaba al tipo ideal, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que planteamos. La otra, dijimos, bueno, lo que hay que medir es capacidades, o sea, la premisa, la hipótesis es, si aumentaron las capacidades, tuvo que haber aumentado el impacto para abatir el estigma y la discriminación. Entonces, vamos a medir capacidades de las organizaciones, ¿sí? De la sociedad civil, y hay que hacer un análisis cualitativo para rescatar todos los datos, ¿no? Que nos sirvan para hacer el análisis cuantitativo por un lado, pero también que se pierden en un número, ¿no? Pues se pierde cuando uno nada más presenta números, ¿sí? Entonces, esa fue como esa forma de pensar. Bueno, el análisis cualitativo, pues, nos dio testimonios, ¿no? Como este, ¿sí? O sea, testimonios que tenían que ver, fíjense, este testimonio, ¿no? Es muy difícil expresarlo en un número, ¿no? Es imposible expresarlo en un número, ¿no? Entonces aquí nos están hablando, precisamente una mujer trans, nos está hablando de cómo los gays, los hombres gays, tenían mucho más oportunidades de formarse porque parecían chicos normales, ¿no? Lo que les comentaba yo hace un rato, ¿no? O sea, chicos normales, entonces, pues ni los sacaban, ni los expulsaban de la escuela, ni los perseguían, nada más con callarse la boca, de repente podían pasar desapercibido, ¿no? Y entonces, las mujeres trans no, entonces hablaba mucho de la persecución, hablaban mucho de la persecución y de la forma del rechazo y del estigma hacia las mujeres trans, ¿no? Aquí hay una descripción, ¿no? Esta es una descripción que hicimos en la página 199, que es algo que también hacen los estudios cualitativos. Recuerden ustedes que las técnicas para la investigación cualitativa son varias, ¿no? Unas son las entrevistas, como en el caso de este testimonio, que es una entrevista de una mujer transgénero, pero también la descripción del contexto puede ser a través de la observación en campo, ¿sí? Y eso es muy importante porque ustedes, los que van a hacer investigación cualitativa, no deben esperar tampoco se deben enterar, por supuesto, a que el comité de ética les apruebe su protocolo, ¿sí? Y hasta entonces ir a campo, ir a observar. Ustedes pueden ir a observar a campo, aún no teniendo el protocolo aprobado por el Comité de Ética. Es más, yo creo que deberían ir a campo, ¿sí? Deberían ir a observar lo que está pasando. En el caso del Paipipic, ir a observar qué es lo que está pasando, ¿no? Allí, cómo trabajan, qué es lo que hacen, qué es lo que opinan, sin entrevistar, por supuesto, porque no tienen permiso todavía para entrevistar. Y en tu caso, Erika, recuérdame, por favor, cuál es tu tema. Sí, doctora. Mi tema es, voy a comparar la compra de medicamentos con el Seguro Popular y el INSABI. Entonces ahí sí veo más complicado, o sea, cómo salir a observar, a menos de que algún lugar que me sugieran en la que yo pueda estar presente y ver cómo se hace la compra o ver cuáles, no sé, no se me ocurre, la verdad. Sí, también no se me ocurre a mí, pero bueno, sería bueno que no sé, además yo no sé si existe el INSABI realmente. Si existe en un edificio. Bueno, creo que lo único que se me ocurre a lo mejor es, si tengo una conocida que es la de compras en un laboratorio, posiblemente con ella, de una manera muy informal. Sí, nada más que ahí sí, bueno, no sé. No sé porque
porque como ahí sería más bien a ver que si te dan permiso para observar un proceso de licitación, por ejemplo, pero no creo que te lo den. No, ese sí lo veo más complicado. Sí, sobre todo porque, bueno, con la última persona que hablé de manera informal, me dijo que la licitación de medicamentos había sido tan cerrada que se llamaron de laboratorio a una sola persona y prácticamente fue como subasta, así de a ver quién da menos por el medicamento, pero fue muy, muy informal. O sea, creo que eso sí lo tendría que sacar ya con la entrevista. Pero no sé, quizás a lo mejor ir a la oficina donde tú localices más informantes clave y estar ahí un rato, que te vean también. Posiblemente sí. A lo mejor donde se me ocurre es en Canifarma ir a hacer una visita, por ejemplo. Conocer no necesariamente una compra, pero ahí pues se encuentra gente que está analizando desde la parte privada este tema. Ok, entonces ir ahí y, o sea, pedir permiso para visitarlos, ¿no? Y para que te expliquen de qué hace Canifarma. O sea, no vayas a hacer entrevistas, pero sí a que te expliquen cuál es tu, ¿no? O sea, que ese mundo, ¿no? Al que te vas a asomar y que te empiecen a ver. Yo creo que eso se podría hacer. Nada más que, por favor, si ustedes llegan a decir, la doctora Cuadra dijo que nos fuéramos a campo sin permiso del Comité de Ética, yo lo voy a negar, ¿sí? Yo lo voy a negar y les voy a decir, no, se volvieron locos, la generación se volvió loca. No, pero creo que lo que usted dice es verdad, porque incluso antes de que yo empezara a hacer el proyecto, yo empecé a platicarle a varias personas que conozco de mi proyecto para empaparme. O sea, en realidad yo ya estaba haciendo campo antes incluso de hacer el proyecto. Eso es como una observación en campo, ¿no? O sea, ir y empezar a empaparnos del lugar, de observar, a olfatear. Cuando digo olfatear, estoy hablando como un olfato sociológico, lo que está pasando en campo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería importante que se lo hicieran. Ya una vez, además que eso hace que le pierdan el miedo, porque sí da miedo, ¿no? Sí da miedo ir a campo, ¿cómo no? Entonces eso hace que le pierdan el miedo. Bueno, este ejemplo que les pongo, el que tiene como título Percepciones que inciden en las prácticas, es mucho de la cuestión cualitativa y quiero que lo tomen muy en consideración. La tradición cualitativa, ¿sí? Al menos en sociología, desconozco, bueno, en antropología es desde otro lugar, pero en sociología, parte de la fenomenología, seguramente ustedes ya en alguna clase vieron eso, si no, pues pónganse a estudiar qué es fenomenología. La fenomenología es como la posición filosófica que dice que el ser humano se construye con base en la experiencia, ¿sí? Son las experiencias las que construyen al ser humano. Entonces, que por supuesto, o sea, viene de un desarrollo de la postura de Kant, de Manuel Kant, un desarrollo de una postura kantiana, donde Kant decía, bueno, el hombre tiene, ¿no?, experiencias a priori, capacidades a priori y a posteriori, ¿sí? Entonces, las capacidades a priori son los que traemos como seres humanos, ¿no? Como la conciencia, la capacidad de raciocinio, y las posteriores son las que vamos adquiriendo a través de la experiencia. Entonces, la fenomenología se va por el lado ese de la experiencia, ¿sí? Y Max Weber, que ya les comenté ahí en el tema del tipo ideal, retoma precisamente para la sociología, porque la sociología tenía un problema. ¿Cuál era su objeto de estudio? ¿No? Con Comte, el abuelo de la sociología, pues Comte dijo que el objeto de estudio de la sociología era lo social. Pues qué chido, pero ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso de lo social? Después Durkheim, que es un positivista, posterior a Comte, dice, la sociología lo que debe estudiar es el hecho social, y el hecho social tiene que ser tratado como cosa, ¿sí? O sea, y entonces ya le da objeto de estudio a la sociología. Pero Weber dice, no es estar contando, por ejemplo, Durkheim hizo un estudio sobre el suicidio,
Y entonces Weber dice, no es estar contando cuántos se suicidan y cuántos sobreviven y cuántos vuelven a reintentar suicidarse y cuántos de esos suicidados serán católicos y cuántos serán protestantes, sino de lo que se trata es de ver por qué la gente se suicida. Y entonces dice Weber, bueno, el objeto de estudio de la sociología son las motivaciones que llevan a la acción, ¿sí? Es lo que orienta la acción. Sean valores, percepciones, emociones, tradiciones, ¿sí? Es lo que te lleva a la acción. Entonces, lo que debe hacer un sociólogo, dice Weber, es ver las percepciones, los significados, los valores que llevan a la práctica, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ese es digamos, el anclaje más fuerte de la metodología cualitativa, porque la metodología cualitativa no pregunta el cuánto, sino el por qué, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se piensa de esa manera? ¿Por qué sucedió eso? No cuánto se hace ni cuánto sucede, ¿sí? Sino por qué la motivación. Entonces, desde ese punto de vista, pues nuestras entrevistas tuvieron que ver mucho con esa búsqueda de las percepciones que inciden en las prácticas. Y aquí hay un testimonio, ¿no? De esta develación de las percepciones, que eso es casi imposible que no es casi, es imposible de describir en un estudio cuantitativo, ¿sí? O sea, en un estudio cuantitativo podrás decir cuántos piensan así, pero no podrás decir qué es lo que piensan, ¿sí? ¿Me explicó? Si hay preguntas, interrúmpanme, ¿eh? No hay problema si se interrumpe la exposición, porque esto es un poco como complejo de entender. Bueno, entonces, las reflexiones metodológicas, y ahorita vamos a pasar al artículo, híjole, o sea, teníamos muchas preguntas, ¿no? Cuando iniciamos. Hacemos un cualitativo, hacemos un cuantitativo, hacemos un cual y un cuantitativo que sería complementario. Buscamos un término medio, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos? Y esto nos manda directamente, y eso quiero que lo tengan como muy, muy claro, a que el tipo de metodología y el tipo de herramientas que se van a utilizar y técnicas, la metodología, el método es el camino, ¿no? Entonces, el camino que vamos a utilizar y las herramientas que vamos a usar para caminar, para transcurrir sobre ese camino, ¿sí? Dependen de la pregunta de investigación, ¿sí? Que viene en la sección de delimitación en sus protocolos, y del estado del arte que viene en la sección de los antecedentes, ¿sí? De eso depende qué método vamos a utilizar y qué herramientas metodológicas vamos a utilizar para pasar por ese camino.